5, 4. Muy buenos días a todas, a todos nuestros compañeros y compañeras de prensa que nos acompañan esta mañana en la Universidad Iberoamericana para asistir a intercambiar algunas preguntas, algunos puntos de vista con nuestro invitado especial, Pepe Mujica. Hoy, para la Universidad Iberoamericana, es un día muy especial porque finalmente vamos a reconocer a una personalidad que comparte los valores y las ideas de nuestra institución, del sistema universitario jesuita, y la mecánica que vamos a realizar agradeciéndole a Pepe este espacio, estar aquí con nosotros, es directamente pasarles el micrófono con preguntas muy concretas y muy breves, porque vamos finalmente a desarrollar otras actividades a lo largo del día y agradecer la presencia de Pepe por acá con nosotros. Así que, pues bueno, Pepe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la universidad, y si quieres dar algunas palabras que marquen esta mirada en particular, esta mirada que nos vincula, la mirada de Pepe Mujica aquí en la Ibero. Unas muy breves palabras antes de arrancar con las breves preguntas también, Pepe. Bueno, mi agradecimiento de poder, a través de ustedes, comunicarme con parte, por lo menos, parte de la opinión pública que compone este gran país, y simplemente, lo primero, honradez intelectual. Soy un soñador en el sentido profundo del término, de que nuestra América es una nación todavía no construida. Y como tal, concuerdo con aquel historiador que afirma que hemos construido varios países y nos queda pendiente de construir la nación. Por esa manera de pensar, sé que nos identifican dos cosas: una lengua en común y la historia católica del continente latinoamericano. Aclaro esto porque no soy creyente, soy admirador político, con todos sus dolores, sus angustias y sus limitaciones, porque entiendo que la Iglesia Católica es algo común al patrimonio latinoamericano. Por ahí quería dejarles en claro eso. Históricamente soy de una parte del mundo llena de cicatrices de los dolores del movimiento jesuita, de nuestra historia. El nombre de mi país es guaraní, quiere decir más o menos río de los pájaros pintados. Pero el guaraní se pudo alfabetizar gracias a la presencia jesuita y muchas otras cosas más que quedaron en nuestro haber histórico. Entre otras cosas, tal vez como una reminiscencia, estoy aquí. De algunas cosas sé y podré contestar. De otras estoy aprendiendo. Así que ustedes tienen la palabra
intentaré responderles. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Si alguien nos puede ayudar aquí con un micrófono. A ver, y aquí empezamos. Un momentito, la primera acá. Acá te lo van a pasar. Si nos dices de qué medio y muy concreta la Claro pregunta. que sí. Gracias. Melina Ochoa de Uno TV, expresidente, preguntarle, ¿usted qué opina de esta intención de Donald Trump sobre designar como terroristas a los cárteles de narcotraficantes mexicanos? Y vimos en Twitter que se reunió con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y nos puede decir qué platicaron en este encuentro. Y ¿usted qué piensa del movimiento feminista en las últimas semanas? Justamente en la capital, aquí en la Ciudad de México, pues se ha incrementado la actividad feminista a raíz de feminicidios, de numerosos feminicidios que están ocurriendo. Si me puede responder esas tres, por favor. Gracias. Casi nada. Casi nada, ¿verdad? El señor Trump tiene una enorme capacidad de sorprendernos todos los días con sus Twitter. Y entre la sorpresa, demasiado frecuentemente hiere ciertas tradiciones latinoamericanas y también, obviamente, mexicanas. Nunca debió haber dicho el disparate que dijo. Y mucho menos siendo presidente. Lo segundo, desde hace muchos años soy amigo de Evo. Fui a darle un abrazo. Los que hemos sido presidentes no dejamos de ser humanos y tenemos sentimientos, como cualquier hijo de vecino. Fui a ver a un latinoamericano que está dolorido en un rincón de México y tengo que agradecerle a México. Es casi una constante de la historia mexicana ser patria de asilo. Y este es uno de mis mayores reconocimientos. Tuve cientos de compatriotas que en años muy duros recalaron aquí. Y México sigue manteniendo esa tradición. Espero que las desgracias que padece Bolivia de alguna manera las pueda superar. Parecería que hay una salida más o menos democrática, más o menos. Tal vez no sea lo mejor, pero parecería que es posible, sobre todo para que Bolivia no se entierre en la intolerancia y pueda superar algo que está también en la base de los conflictos. Hay gotas venenosas de racismo en todo esto. Bueno, el movimiento feminista.
Creo que es una preocupación del mundo contemporáneo que está presente por todas partes, pero por lo menos lo que conozco de mi país, el equilibrio en nuestras sociedades patriarcales me parece que va a ser inevitable por esto, por el camino de las universidades. En mi país, la mayoría de los nuevos profesionales que se reciben son femeninos. Más claro. Los varones parecemos más atorrantes que las mujeres. En el Poder Judicial de mi país, cada vez la presencia femenina es más fuerte y determinante. Creo que la sociedad patriarcal va cediendo terreno sencillamente por el lado del avance universitario. Y como el mundo que va a venir, no sé si será mejor o peor, pero va a ser distinto. Los trabajadores del futuro, los que van a dejar plusvalía, son los que están transitando la universidad hoy. Aquello que en mi juventud llamamos proletariado, seguramente lo van a hacer los jóvenes universitarios en el mundo que viene. Y como el trabajo se va transformando cada vez más como un empeño intelectual, pienso que las resistencias de la sociedad patriarcal se van a ir acotando, incluso por el lado de las conveniencias de las sociedades, más que por el capítulo de los derechos humanos. Siempre ha sido así. La esclavitud no desapareció de arriba de la tierra por derechos humanos. Desapareció porque salía más cara que tener trabajadores aparentemente libres. La mujer va a sustituir con ventaja en muchísimas profesiones al hombre. No es una razón muy poética la que estoy sembrando. Pero es una manera de pensar de lo que son las realidades sociales que se mueven en el mundo de hoy. Paréntesis. Por favor, no pisoteen el amor. Expresidente. Buenas. Muerra. Hidalmi del Risco, Moxorongo TV. Bueno, Pepe, un saludo. ¿Se acuerda que estuvimos en su casa ahora en febrero entrevistándolo a usted y a su esposa Lucía? Con los brazos abiertos, la película. ¿Se acuerda? Y después en Cuba lo entrevisté también. Entonces, y ahora en México. Lo estoy siguiendo por todo el país. Yo quería saber para la película cuál es su perspectiva de Uruguay a partir del año que viene que tome el poder la derecha. O sea, ¿qué propició el triunfo de la derecha? ¿Y qué sector, son tres, y qué sector de la población definió el giro hacia la derecha en Uruguay? La última es, ¿hubo injerencia extranjera
Trump, Bolsonaro, todo eso. O sea, es la pregunta. Gracias. ¿Qué propició el triunfo de la derecha? Gracias. ¿Sí? Bueno, luego de este partido hay una diferencia de 15 o 20 mil votos al final. Seguramente es multicausal. Y creo que las sociedades contemporáneas por todas partes están muy ansiosas. Hay como un inconformismo latente que es consecuencia de la etapa cultural que nos toca vivir. Este es un bruto tema. No es un tema para que yo lo toque en una conferencia de prensa. No quiero reducir la causa a eso. Seguramente que después de 15 años en el gobierno, tal vez el gobierno enlentece, hace mal, quita fuerza en la comunicación y en el compromiso de la burocracia del Estado con la gente. Es probable. Y seguramente las vicisitudes económicas, hemos tenido un largo periodo de buen crecimiento, pero ahora la economía está media congelada porque tenemos dos vecinos enormes que están enfermos y eso se refleja también en nuestra economía. Tenemos que luchar para que la crisis argentina no nos arrastre, que en general históricamente siempre ha tenido una enorme repercusión en el Uruguay. Y otro tanto acontece con Brasil. Pero lo que se llama derecha en el Uruguay es peculiar. Es una alianza de 5 partidos contra nosotros y tampoco esperamos transformaciones de cuño crudamente neoliberal como las que se han hecho en otras partes, porque el Uruguay es un país de larguísimas tradiciones culturales de construcción de bienes públicos. No es una obra nuestra, es obra de nuestra historia. Entonces, es un país que en 1912 le dio el divorcio a la mujer por su sola voluntad, que en 1907 reconoció la prostitución y la organizó con derechos sociales, que reconoció las 8 horas en 1915, que nacionalizó la producción de alcohol de boca, no se le ocurrió prohibir la bebida. Durante 60 años estuvo el Estado construyendo el alcohol de boca y sacando una rentabilidad para atender la salud. Que hace más de 100 años que la energía eléctrica la maneja una empresa del Estado, que la refinación de combustible la maneja una empresa del Estado, que los bancos más importantes del país son del Estado, que la enseñanza es pública y gratuita hace 120 años por lo menos, que tiene
proporcionalmente la menor cantidad de viejos pobres de América Latina. En fin, las políticas sociales que tienen políticas de discusión salarial desde la década del 40, con altibajo. Entonces, es muy difícil que un gobierno de derecha pueda destruir eso, como no pudieron vender las empresas públicas, liquidar los bancos del Estado, porque hubo una resistencia muy fuerte desde el punto de vista popular. No somos mejores que nadie, somos distintos. Tal vez por ser pequeños y por haber tenido que vivir equilibrándonos entre dos países gigantescos. No somos hermanos del pueblo argentino, somos un pedazo de su placenta. Pero vivimos las mismas vicisitudes. El imperio inglés nos trató mejor de lo que vino después. Y en 1940, como en la Argentina, teníamos un promedio de vida como Francia, como Bélgica, pero después de 1960 empezamos a ser América Latina. Por eso, no necesariamente los cambios son progreso, a veces se puede cambiar para estar peor. Y hay cambios que son positivos. Resumido. Muchas gracias. Allá al fondo tenían el micrófono Gracias, y ahorita nos acá. vamos a sacar. Sí, hay tiempo, sí. Buenos días. Le quisiera preguntar, se le ha visto muy cerca del canciller, incluso lo recibió recientemente, pero yo quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre las políticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado en nuestro país, considerando que pues, se cumplió ayer un año de su gobierno. Hay quienes hablan de que es un país, bueno, en este año no hemos tenido crecimiento, que hay una recesión técnica. Se habla también del desmantelamiento de las instituciones, especialmente en los organismos autónomos, que han sufrido recortes presupuestales, que han estado teniendo un golpeteo constante, pero sobre todo quisiera saber su opinión sobre este discurso del presidente López Obrador de la oposición, un constante golpeteo a la oposición y a quienes piensan diferente a él. Gracias. Si una característica ha tenido la historia política de México es la siguiente: siempre recibió de brazos abiertos los que venían del mundo. Tuvo el récord en la época de Cárdenas probablemente de recibir 1 millón de migrantes de la República Española. Pero paralelamente, una actitud consecuente de México es darle asilo, trabajo y protección, pero no te metas en la interna de la política mexicana. Estúpido sería de mi parte si no fuera dueño de mi silencio. Por eso me formo una idea, pero no voy a resolver nada ni incidir para nada en el destino de México. Por eso, permítame reservar mi opinión. Muchas gracias. Aquí y ahorita vamos para allá. ¿Sí? Gracias. Expresidente, buenos días. 2 preguntas muy concretas. Sí, nos dice de qué medio. Sí, Gustavo Sánchez de Aristegui Noticias. Estuvo ayer en el Zócalo, acompañó al presidente López Obrador. Supongo que son amigos, supongo que habló con él. ¿Qué consejo le dio al presidente López Obrador
está cumpliendo un año en la presidencia. No ha sido un año fácil, como no ha sido muchos años fáciles en los últimos años. ¿Qué consejo le dio a López Obrador en el encuentro que tuvieron? Y segunda pregunta, ¿usted piensa regresar algún día al gobierno de Uruguay de alguna forma? Gracias. Permítame. En la última elección yo fui el senador más votado que hay en mi país. Y tengo que volver al Senado de mi país. Hasta por razones constitucionales tengo que tomarle el juramento al nuevo presidente que entra. Por lo tanto, tengo que asumir una actitud diplomática en función de los intereses de mi país. ¿Y saben lo que es ser diplomático? Es hablar mucho y no decir nada. Yo hablé, sí, yo no lo conocía a López Obrador, lo conocí ayer. Me resultó afable y simpático. No puedo negar que en líneas generales he gastado parte de mi juventud intentando luchar por un mundo donde los seres humanos pueden tener un punto de partida igual. Tal vez eso me identifique con su manera de sentir. Hay una vieja utopía pendiente de la Revolución Francesa. Queremos la igualdad, decían. La igualdad bajo los techos en los que vivimos. No la igualdad de los ladrillos prefabricados, que la naturaleza no hace semejantes, no cosas iguales, pero un derecho de partida en la aventura de la vida más o menos similar. Me siento identificado con la gente que piensa así. Ello no quiere decir que después no existan diferencias. Unos van a tirar más del carro y otros menos. Pero bueno, yo le deseo a México no a López Obrador, a México, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia para la etapa de la historia que está enfrentando y para el tiempo que va a tener que esperar que se vaya un vecino relativamente incómodo como el que tiene. Hay que ser presidente de México con ese vecino. Por favor, ténganlo presente. Buenos Por días, favor. señor Mujica. Aquí estoy a su izquierda. Isabela González del periódico Reforma. Ahorita que empezó a hablar dijo que América Latina es una nación todavía no terminada. Quería saber a qué se refiere y también pues qué papeles pueden jugar actualmente la Organización de los Estados Americanos en construir esta nación latinoamericana, México, la CELAC, y pues también aprovechando el próximo año son las elecciones en la OEA. Uno de los candidatos a reelegirse pues es Almagro, su ex canciller. ¿Qué opina de esto? ¿Cree que deba de quedarse otro periodo más? Muchas gracias. Yo creo que la conducta de la OEA contemporánea es bastante lamentable. Y no creo que por ese lado haya ninguna construcción de nación latinoamericana. La visión de América Latina desde Washington no es la visión de América Latina desde nuestro
pueblos indígenas apretados, olvidados, sometidos, pisoteados. Son dos Américas muy distantes, muy distintas. Lo que me preocupa, ¿a dónde va el mundo? Ese mundo en el que yo no voy a estar, por obvias razones, pero sería torpe no dándose cuenta que a los tumbos el mundo se está reorganizando en derredor de gigantescas unidades, de colosales estados multinacionales, porque China es una nación multinacional milenaria, porque también lo es la India, porque Europa, con todas sus contradicciones, hace rato que lucha por juntarse, porque Estados Unidos es una tremenda nación con un territorio al costado de tierra prometida, Canadá, casi vacío. Y la gran pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer en ese mundo los latinoamericanos atomizados en un conjunto de repúblicas? Y entonces, allí es donde está el gran dilema. Pero la solución está en la cabeza de ustedes, las generaciones que vienen, no en las viejas instituciones que fundamos como Consuelo, la OEA, porque cada vez que se tranca la integración de América Latina terminamos fundando una nueva organización para sacarnos fotos y tener burocracia, pero no camina, porque la agenda de los problemas nacionales que tienen los gobiernos los urge. Y entonces, por lo inmediato, dejamos de hacer lo necesario. Yo concuerdo con aquella afirmación de Perón. El siglo que viene nos agarrará unidos o vencidos. Cuando hablamos de unión, no hablamos de desaparición de la realidad de las naciones, sino para que éstas puedan existir, tiene que existir un paraguas común que nos ampare, que nos defienda en los intereses de este mundo. Pero pueden ser sueños de poeta lo que estoy diciendo. También la humanidad tiene el peligro de evolucionar a dos mundos. El muro no es un muro entre Estados Unidos y México. El verdadero mundo es el muro entre un mundo desarrollado y otro que se arregle del otro lado del muro como pueda. El Mediterráneo puede ser parte de ese mundo. ¿Por qué? Porque estamos desatando desequilibrios ecológicos mundiales que pueden determinar. No sabemos hacia dónde va la humanidad. Si a una integración racional, tolerante de lo diverso, a una construcción en el fondo humanística, o el triunfo del egoísmo. Yo no sé lo que le puedo transmitir a los jóvenes que van a vivir la inquietud. Y el mundo que vamos a tener va a depender de lo que puedan hacer o no. Es un verdadero desafío. Tal vez el más grande que ha tenido la historia del Sapiens arriba de la Tierra.
Muchas gracias. Sí. Esta sería nuestra última pregunta. Hola. No, adelante. Sí. Ana Portella, del financiero Bloomberg. Usted y el presidente López Obrador tienen rasgos parecidos en las formas, tienen discursos muy bien elaborados y muy pausados también. Me gustaría saber, cuando uno está en la presidencia de un Estado, de un país, cómo se pasa del mundo de las ideas y cómo esto se transforma en políticas reales. En México se está viendo pues, un poco de dificultades a la hora de entender cómo el presidente López Obrador llevará a cabo estas grandes ideas de abrazos y no balazos y economías morales. ¿Qué consejo le daría a usted para aterrizar en la realidad y convertirlo en política? Otra pregunta sería si usted considera que López Obrador es de izquierdas, porque hay elementos que nos confunden, como su posición sobre el aborto, el hecho de que no quiera subir impuestos. No sé cómo usted lo ve. Y finalmente, si me pudiera valorar si usted cree que estos movimientos de protesta que están habiendo por toda Latinoamérica podrían llegar en México, considerando que más de la mitad de la población está en situación de pobreza o extrema pobreza y hay casi 30.000 asesinados este año en este país. Gracias. Bueno, la verdad que te entendí más o menos. Y que tú no me entendiste. Que yo no quiero hablar de López Obrador. Porque no me conviene hablar. Porque tengo que respetar la casa en la que estoy. Porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas, para que yo venga a tirarle más problemas todavía, sin ayudarlo a solucionar ninguno. Yo sé, en el fondo, la tragedia del pueblo mexicano. Yo sé de la afirmación histórica tan lejos de Dios. Yo sé de todo eso, de las deudas sociales, del desamparo en el que han vivido mucho tiempo, de los sueños frustrados, de una revolución hermosa que los sacudió hasta los cimientos. Pero a ver, luchen, muchachos. Se puede vivir porque se nació, igual que un escarabajo o una hormiga. Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. En parte a nuestra vida le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen. El mercado se los va a dar. Y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando nuevas cosas hasta que sean unos viejos inútiles. La otra alternativa, que parte de su vida la gasten al servicio de un poco de utopía, si quieren, de intentar construir un país mejor, una sociedad mejor para los que van a venir después de ustedes. Pero esa es una decisión consciente que en alguna etapa de la vida hay que tomar. Y que si tú no la tomas conscientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar. Y vas a creer que progresar significa cambiar la moto por el auto y después cambiar el autito por un Audi y así sucesivamente. Hay que elegir. Probablemente cuando seas viejo
o vieja y el reumatismo y los dolores de los huesos te paralicen, una tarde te mires a un espejo y te hagas la pregunta: ¿habré traicionado al niño que llevaba adentro? Pero ya será tarde. Una última. Sí, ahora sí. Buenos días, Mujica. Soy José Raúl Callejas de TVIO, una televisora del Instituto Oriente de Puebla, hecha por alumnos de bachillerato. Bueno, es bien sabido que usted el día de mañana asistirá a un encuentro latinoamericano llamado México ante los extremismos. Mi pregunta es la siguiente. Uno como ciudadano, ¿cómo podría denunciar el avance de los discursos y crímenes de odio en el mundo? Muchas gracias. ¿Cómo? Uno como ciudadano, ¿cómo podría denunciar los avances de discursos de odio y crímenes en el mundo? Gracias. Es larga la cosa, hermano. Dice un poema gaucho de mi país: nunca se acaban los males, van poco a poco creciendo. El fanatismo es una actitud humana. Y el fanatismo es la negación permanente de la convivencia, de la aceptación intelectual de lo diferente. El fanatismo es negar el reinado de la duda. El fanatismo significa el ignorar lo poco que sabemos. Y significa no tener tolerancia con lo poco que somos ante los desafíos que tenemos que enfrentar. Pero curiosamente el fanatismo ha florecido como actitud y es muy fuerte allí donde las religiones monoteístas lograron implantarse en el numen de la gente. Cuando hay un único Dios y el único Dios que vale es el mío, ay, cómo discutir, cómo tolerar, ¿verdad? Y hoy, donde la nueva religión se llama mercado, estamos padeciendo una crisis muy fuerte del viejo liberalismo, que fue portador de enormes valores, también como cualquier progreso humano con sus contradicciones, pero que trajo cosas al devenir humano que no se pueden reducir a una receta meramente económica, sino que es un acervo cultural que hay que defender para la convivencia posible de la sociedad del futuro. Sin embargo, está enfermo y está en retirada. Eso que hemos llamado neoliberalismo es el recetario económico llevado a extremos que no tiene ninguna clase de limitación
para aliarse con una dictadura. El primer modelo en América Latina neoliberal fue con la dictadura de Pinochet. Eso es imposible para el viejo liberalismo. Y es precisamente una expresión de la enfermedad en que ha caído el viejo liberalismo. Entonces, y esto significa la entronización del fanatismo, de la intolerancia, de agresión al respeto. La única verdad es la mía y la otra no existe. Y si no aprendemos a vivir con la diversidad de verdades y a respetarla, va a ser un retroceso fenomenal para las sociedades modernas, porque si una característica tiene el mundo moderno es la complejidad. No tiene una explicación simple. No hay una solución mágica para todos los problemas. Hay diversidad. Pero además, no puedo desarrollarlo. Hay mucho más. Te lo resumo así. Somos animales gregarios. Por eso creamos corporaciones. Hemos aprendido a cooperar porque somos gregarios, no somos felinos, no podemos vivir solos. Y por eso hemos creado civilización, países, religiones, interpretación del mundo, por ese carácter social de animales gregarios que tenemos. Pero tenemos también un germen egoísta, sano, porque todas las cosas vivas luchan por su vida. Nosotros también lo tenemos. Y hay una contradicción entre el interés social y el egoísmo permanente que lo tenemos que manejar. Ese sería el papel de la política, porque como individuos somos egoístas, pero socialmente necesitamos la cooperación, porque en soledad no podemos vivir. Entonces, el fanatismo es siempre la entronización de ese germen de egoísmo que llevamos adentro. Toma diversas caras. A veces puede ser racismo. A veces puede ser desprecio a la incapacidad de los pobres. A veces ese sentido de tufo aristocrático. Al revés, a veces puede ser el odio que hay abajo, en la base, que a veces explota y es imponente. No creamos que los que están arriba son todos diablos y los que están abajo son angelitos. No, hay diablos y angelitos en las dos puntas. Por eso el fanatismo es un dilema de carácter intelectual que debemos de luchar permanentemente en la construcción de cultura y de educación para poderlo dominar, porque el fanatismo está también como parte de nosotros mismos, porque el egoísmo ha cumplido una función positiva en la historia de la humanidad.
es por el egoísmo, es por la codicia que el hombre domesticó la ciencia y multiplicó la productividad y que creó el basamento de la civilización contemporánea, que es fantástica en una cantidad de logros. También es posible que nos lleve, si no sabemos dominarlo, de cajón a un holocausto ecológico, si no sabemos ponerle límite. Como verán, no son problemas sencillos de responder en una rueda de prensa, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todas, a todos por estar con nosotros. Hay otra serie de actividades que va a desarrollar nuestro queridísimo invitado también aquí abajo con el encuentro con los estudiantes. Agradecerles a todas, a todos por estar con nosotros. Pepe, muchísimas gracias.